Ahora, y para clausurar este foro, hemos invitado al doctor Alejandro Ferreiro, consejero del Consejo para la Transparencia de Chile, abogado, académico, investigador, consultor y político demócrata cristiano chileno, exministro de Estado de la presidenta Michelle Bachelet. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también fue el mejor alumno, obteniendo el premio Montenegro. Ha sido consultor en materias tales como regulación de seguros de salud y sistemas previsionales para diversos organismos internacionales y países, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Organización Panamericana de la Salud, India, Egipto, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Perú y Bolivia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de este foro. Muchas gracias a los aquí presentes a esta hora. Es muy meritorio y casi heroico, después de una larga jornada, mantener la paciencia y la disposición a escuchar una presentación más. La que no va a versar en este caso sobre el tema específico del seminario, esto es la cuestión del lavado de activos, sino más bien respecto de un tema global que está también en la leyenda del cartel que está a mi espalda, respecto de la transparencia. Ese va a ser el énfasis de lo que quiero yo hablar ahora. Y esto tiene que ver con que si probablemente uno tiene que buscar en la caja de herramientas del combate a la corrupción, aquella que más promisoria, potencialmente eficaz, resulta, casi sin excepción vamos a convenir que la transparencia, el acceso a la información, la capacidad de escrutinio social, de control por parte de los ciudadanos de lo que ocurre en el Estado, se convierte en el antídoto más formidable, más eficaz respecto del combate a la corrupción. Y por tanto, enfrentados a la tarea compleja, de largo aliento, respecto de cómo abordar el tema de la corrupción, las prioridades resultan fundamentales. Y al momento de priorizar, el énfasis en la transparencia, me parece a mí, es insoslayable. A veces, en los debates sobre la corrupción, en algunas sociedades y también en nuestro continente, prevalece una sensación de escepticismo, de resignación, una suerte de derrota anticipada antes de iniciar la batalla. La percepción, como se insinuaba acá, de que esta es una batalla en algún sentido ya perdida. Y entonces recurrimos a explicaciones sociológicas, es que algo pasa con nuestra cultura, fatalismos demográficos, climáticos, es que nuestras sociedades, por alguna razón, tenemos tendencia a actuar de modo corrupto. Eso es inaceptable. Y eso es además la mejor manera de no entender que esta es una cuestión atacable y corregible a través de políticas públicas precisas. El fatalismo no es solamente una mala sensación, sino la excusa para la inacción. Y por tanto, si uno quiere corregir, debe entender que esto es corregible y que esto tiene en la transparencia una fórmula respecto de la cual es posible tener esperanzas fundadas de cambios significativos. Un viejo profesor, ahora ya más viejo, escribió hace un tiempo atrás en un libro que se llama Controlando la corrupción, que si uno tuviera que describir una fórmula, Robert Klitgar es su nombre, una fórmula para graficar la corrupción sería corrupción igual monopolio o poder más discrecionalidad menos transparencia. Donde hay poder monopólico, pero poder de decisión, susceptible de ser ejercido discrecionalmente y en un contexto de opacidad o falta de transparencia, usted casi con certeza tiene corrupción. El elemento fundamental de esta fórmula, o uno de los elementos fundamentales de esta fórmula, es que la transparencia, no obstante lo anterior, habiendo poder y habiendo discrecionalidad, genera las condiciones para que el resultado de ese proceso deliberativo no sea corrupto. Transparencia, entonces, fundamental para el combate a la corrupción. Otras reflexiones.
Si ustedes se toman la molestia de revisar el listado de los 20 países más competitivos del mundo, de acuerdo a las informaciones publicadas anualmente por el Foro Económico Mundial, y luego lo contrastan con el listado de los 20 países más transparentes del mundo, de acuerdo a los indicadores de percepción de corrupción y transparencia internacional, va a encontrar, según el año, que hay una coincidencia de 16 a 18 países. No hay más de 4 países que son más competitivos que no son los más transparentes. Podemos discutir si uno es competitivo porque es transparente o es transparente porque es competitivo y especular respecto a las relaciones de causalidad. Pero lo que no podemos debatir es que competitividad y desarrollo económico finalmente van de la mano con transparencia. En consecuencia, si uno tiene que argumentar respecto de quienes quieren ver en esto ya no una cuestión moral, política, sociológica, sino una cuestión asociada a cuestiones tangibles en materia de crecimiento económico, desarrollo, etc., encuentra usted también una manera muy clara de correlacionar transparencia con desarrollo. Pero transparencia también genera legitimidad en las instituciones. Permite acercar el representante al representado. Permite devolver la titularidad de la información respecto de lo que ocurre en lo público a quien es su verdadero dueño, que en democracia no son otros que los ciudadanos. Permite una participación social informada. Democracia sin acceso a la información es democracia a ciegas. ¿Cómo comparo? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo discrimino? ¿Cómo premio y cómo castigo a mis autoridades si no conozco exactamente qué es lo que ellas han hecho con el cargo y con los recursos que la sociedad ha puesto a su disposición para el servicio de todos? La corrupción, y podríamos seguir hablando largamente de este tema, es también un impuesto de hecho, es un impuesto a los más pobres, es un impuesto regresivo. La corrupción siempre es el abuso de poder, por tanto, de quien tiene ya poder, en beneficio propio para acrecentarlo indebidamente, distrayendo recursos que tendrían como uso alternativo meritorio la satisfacción de intereses sociales. Es el Robin Hood al revés. Se le saca a los pobres, se le da a los ricos. Y eso es finalmente inaceptable. La corrupción se combate de muchas formas, pero esencialmente con la transparencia. La transparencia disuade y castiga. Y también genera incentivos para los mejores desempeños. En la opacidad, quien hace bien las cosas, quien la hace mal, merece el mismo juicio social porque ese juicio social es incapaz de discriminar. Pero cuando yo estoy expuesto al escrutinio social, no solamente se inhibe una mala conducta, sino que el premio social de la buena conducta, del buen desempeño también se incrementa, generando una virtuosa competencia del funcionario público por mostrarse de la mejor manera posible. A propósito de mostrarse de la mejor manera posible, permítanme una reflexión respecto a un ejemplo muy pedagógico, algo banal si ustedes quieren. No sé, en Colombia, supongo que será igual que en Chile, los gimnasios están llenos en primavera y en verano. Y están vacíos en otoño y en invierno. Y en otoño y en invierno los dueños de los gimnasios hacen promociones, 2x1, 3x1, matrículas gratis, porque la gente de otra manera no va al gimnasio. ¿Por qué? Quizás es porque súbitamente nos damos cuenta, en primavera y en verano, de los beneficios para la salud de la actividad física. O quizás nos importa más en verano el poder mostrarnos bien. Nos importa más en verano esconder aquellos kilos de más que en invierno son razonablemente cubiertos con ropas pesadas y holgadas. Las mismas personas, con las mismas virtudes, tienen comportamientos distintos según sea diversa la inminencia del control social potencial. Hay otros ejemplos que son más burdos aún, pero ustedes se podrán imaginar de aquellas cosas que la gente suele hacer cuando no la están observando y que jamás la haría mientras la están observando. Y son las mismas personas, lo que cambia es el contexto.
la inminencia de la observación del escrutinio público altera radicalmente las conductas. Y eso debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar procedimientos, mecanismos, sistemas de interrelación entre la sociedad y el Estado. Permítanme, luego de este alegato a favor de la transparencia como principal mecanismo de control de la corrupción, hacer alguna referencia a lo que ha sido la experiencia en Chile en la creación de institucionalidades en el último tiempo a favor de la transparencia. En el año 1994 hay una comisión de expertos que propone medidas contra la corrupción. Una de ellas era una ley de acceso a la información y transparencia. Se va al Parlamento esa ley en el año 95 y no pasa nada. Me tocó a mí entonces ser asesor del gobierno, presentar el proyecto a los parlamentarios. No hubo interés alguno. Parlamentarios de gobierno decían, es que esto es desnudar al gobierno frente al control de la oposición. La oposición no estaba preocupada de la transparencia, sentía que su vinculación con el gobierno militar le generaba, en fin, problemas de autoridad moral en la materia. Lo cierto es que no pasó nada durante mucho tiempo. Frustrante. Pero las cosas maduran con su tiempo. El año 99 se dicta una ley intermedia, en donde lamentablemente quedó entregada la redacción de un artículo a un abogado muy meritorio y amigo mío, pero que trabajaba en la defensa del gobierno. Y entonces dictó la ley y dijo, mire, serán transparentes o de acceso público todos los documentos que están en poder del Estado, salvo aquellos cuya revelación afecte el interés nacional, la seguridad nacional, derechos de terceros y el debido cumplimiento de la función del órgano. Pero la calificación del debido cumplimiento de la función del órgano la va a hacer cada órgano. Entonces yo decía, bueno, esto es parecido como a tener una relación comercial con alguien. Estamos todos de acuerdo de que don Gustavo me debe dinero a mí, pero don Gustavo tiene el derecho de decir cuánto me debe. Probablemente don Gustavo va a buscar el número más cercano a cero, con todo respeto. Pero la estructura de incentivo era esa. Y nos llenamos de decretos de las autoridades de los servicios públicos, listando casi infinitamente los documentos que, por razones risibles, se entendía por parte de la autoridad que podían afectar el debido cumplimiento de la función del órgano en la medida que fueran revelados al público. Pues bien, afortunadamente fue tan grosera la manera en que se aplicó esto que nadie quedó conforme con esa ley y el ímpetu de reforma se mantuvo vigente hasta que en el año 2006 la presidenta Bachelet, en una medida, a mi juicio, muy meritoria, entendiendo que su noción de gobierno ciudadano coincidía bien con una ley de transparencia, acoge una propuesta de una legislación bastante radical, bastante de punta en materia de transparencia, propuesta, dicho sea de paso, por el capítulo chileno de Transparencia Internacional, y acoge la necesidad de reformar la ley, y lo que tenemos hoy día es una ley, a mi juicio, muy pro acceso, muy pro ciudadano, y buena parte de la administración del Estado, a regañadientes, sin decírselo de frente a la presidenta, decía, presidenta, no se le habrá pasado la mano. Pero no se le pasa la mano a una reforma cuando transfiere el poder de la información desde las autoridades hacia los ciudadanos, desde los mandantes hacia los mandatarios, desde los agentes hacia los principales. Ese es el sentido profundo y último de una ley de acceso a la información como la que afortunadamente hoy día existe en Chile. Algunos elementos salientes de esta legislación. Un primer capítulo sobre transparencia activa. Afortunadamente este debate ocurre en tiempos que las tecnologías de información ayudan mucho a la transparencia. Transparencia activa se entiende en Chile como la obligación que tienen los órganos del Estado de informar y actualizar periódicamente un conjunto de información que está listada en la ley. Y por tanto todos los contratos públicos, todos los subsidios entregados, todas las remuneraciones de los funcionarios y un conjunto de otras materias están en línea por Internet y usted sabe exactamente de qué se trata. Pero adicionalmente, respecto de aquella que no está en línea por Internet, usted tiene derecho a pedirla, salvo que existe una causal legal que justifique mantenerlo en reserva. Pero entonces, ¿quién resuelve? Si yo pido acceso a la información, yo pido un documento comprometedor para el gobierno, porque pedir aquellos documentos que resulta fácil entregar no cuesta nada. La transparencia es, perdónenme que siga con los ejemplos de los gimnasios, es como los abdominales. Dicen en los gimnasios que si uno no le duele un poco, no sirve.
La transparencia, cuando no duele un poco, no sirve. Porque si lo que se entrega es aquello que se habría entregado de cualquier manera, es el correlato de la publicidad gubernamental. La transparencia que importa es aquella donde se revela algo que le resulta incómodo revelar a quien tiene que hacerlo. Entonces, por definición, vamos a tener hipótesis de conflicto, en que alguien solicita información y el gobierno la niega. Hasta hace un par de años, frente a esa situación, el resultado es, si el gobierno lo niega, terminó el problema. Se niega la información, no hay derecho de acceso. El derecho de acceso era simplemente, entre comillas, una concesión graciosa del funcionario que te lo daba si te lo quería dar, pero no tenías derecho respecto de eso. Con esta ley, frente a esa discrepancia respecto de si cabe o no cabe entregar la información, la persona que se inconforma con la respuesta negativa puede recurrir a un órgano imparcial que es el Consejo para la Transparencia, que es un órgano autónomo, estatal, no gubernamental, conducido por 4 consejeros que son propuestos por la Presidencia de la República y aprobados por 2/3 del Senado, y que tienen, entre otras funciones, la de dirimir los conflictos suscitados entre quienes solicitan información y el Estado cuando la niega. Este consejo, ustedes dirán, 4 personas. ¿Cómo dirime un consejo de 4 personas? Con el voto dirimente de su presidente. ¿Y quién es su presidente? Nadie en particular. Cada uno de los consejeros va a ser presidente por 1/4 de su periodo. ¿Y esto qué logró? Esta fue la fórmula de transacción política en el debate parlamentario para que ningún sector tuviese nunca el control del órgano de la transparencia, en la pretensión o en la expectativa o frente al temor de que ese órgano garante de la transparencia pudiese ser cooptado o capturado por intereses políticos partidistas. Eso es lo que tenemos hoy día. 1.800 casos al año en promedio estamos resolviendo. Cuando alguien no se conforma con la posición o la resolución del Consejo, puede llevar esto a la Corte de Apelaciones. En el 90% de los casos, la Corte de Apelaciones valida lo resuelto por el Consejo. Si el órgano alega, y esto es una cosa interesante de la ley, como causal de reserva, la afectación del debido cumplimiento del órgano, y el Consejo de la Transparencia no valida ese alegato, sobre esa materia no se puede llevar la cuestión a la Corte. Termina ahí. Cualquier otra causal puede ir a la Corte. ¿Qué se ha logrado con esto? Reducir el incentivo a la alegación indebida de una causal que no admite, en caso de pérdida por parte del gobierno, la posibilidad de llevar el tema a la Corte. Es prematuro evaluar el funcionamiento de la ley. Yo creo que es positiva, pero estoy tan cerca del proceso que tampoco tengo la objetividad suficiente como para hacer el juicio imparcial que ustedes aquí merecen. Sin embargo, creo que hemos dado un paso significativo adelante. Creo que hemos traducido una expectativa durante mucho tiempo frustrada de tener una institucionalidad que garantice la transparencia en la vigencia de una institucionalidad que cumple tal propósito. Hoy día, la cultura del secretismo histórica ha transitado hacia una cultura de la apertura. Los órganos de la administración entregan espontáneamente la información antes de tener que ser llevados ante el Consejo de la Transparencia y eventualmente exponerse al juicio crítico que resulta de un caso que haya tenido alguna difusión en la prensa. En consecuencia, hemos avanzado en un tema que es fundamental. Insisto, combatir la corrupción no solamente es quizás la tarea más importante en las políticas públicas, porque de ello se desprende el camino posible para combatir la pobreza, para fortalecer las instituciones, para generar desarrollo, para legitimizar la democracia, etc. Pero frente a esa tremenda y formidable importancia de la tarea, uno necesariamente tiene que priorizar. Y cuando hay que priorizar en la caja de herramientas, por favor, pongan en su debida dimensión, con el debido peso, la importancia relativa que tiene avanzar hacia la transparencia. La transparencia, creo yo, es el mecanismo más potente para el combate a la corrupción y probablemente la medida de verosimilitud o credibilidad de los esfuerzos que los gobiernos hacen en materia de combate a la corrupción debiera también calibrarse en función del esfuerzo que los gobiernos hagan en materia de propiciar la mayor transparencia.
Para terminar, la transparencia al final devuelve el poder de la información a quienes son sus verdaderos titulares en una democracia representativa, que son los ciudadanos. No hacemos nada distinto que cumplir con un acto de justicia cuando se le permite a los ciudadanos acceder a la información que finalmente, y en democracia, siempre les debió pertenecer y siempre les debimos haber reconocido. Muchas gracias. Le agradecemos entonces la intervención al doctor Alejandro Ferreiro, consejero del Consejo para la Transparencia de Chile. Así hemos llegado al final del Foro Club Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibida, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano, también con el apoyo de la Fábrica de Licores de Antioquia, del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, de la Federación Nacional de Cafeteros y de Pacific Rubiales Energy. Esperamos que este haya sido un espacio propicio para informarse, aclarar dudas y reafirmar opiniones en cuanto a todo lo que tiene que ver con el flagelo que azota al país, sobre todo en esta época, el de la corrupción. Además, esperamos que el foro haya servido de vehículo de difusión de los mecanismos de vigilancia social e institucional para el eficaz control de la gestión pública y para favorecer la socialización del trabajo de las entidades estatales, y que haya promovido comportamientos y actuaciones responsables respecto de lo público, a fin de lograr un funcionamiento transparente del Estado. Gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad que esperamos no sea muy lejana.